Buenas tardes, maestra Connie Reyes. Bienvenida a nuestro Facebook Live de Medical Home. El día de hoy tenemos el tema de cómo impacta el encierro en los niños en la pandemia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Agradezco a Medical Home y pues vamos a iniciar con este tema que pues es muy controversial en este momento. Moni, ¿hay manera de que pueda compartir mi pantalla para que pueda arrancar con la charla? Sí, maestro, ya está. Ya puede compartir la pantalla. Perfecto. Les voy a pasar una presentación que preparé. Muy bien. Y bueno, esta charla que vamos a tener en este momento se llama ¿Cómo impacta el encierro en los niños en la pandemia? Es muy importante, antes que empezar a hablar de los niños, antes de que empezar a hablar qué es lo que está pasando con ellos, hablar de lo que pasa en la familia. No podemos perder de vista que todo lo que están viviendo los niños es un reflejo de lo que se está viviendo en casa. Si como papás estamos estresados, angustiados, desesperados, pues ese mismo sentimiento es el que vamos a transmitir a los niños. La diferencia es que nosotros los adultos sabemos por qué estamos angustiados, sabemos lo que nos preocupa, sabemos por qué estamos deprimidos, lo que nos está estresando. Los niños no, los niños nada más sienten y todo ese sentimiento se va a manifestar en conductas. Y cada conducta que presenta un niño nos está tratando de decir algo. Eso es importante, eso debemos de tenerlo en cuenta, debemos de considerar que lo que está pasando con el pequeño o con la pequeña nos está tratando de decir algo. Ahora son muchas las emociones que pueden estarse presentando con este encierro en el cual pues estamos viviendo, más súmenle todos estos estresores como el día de hoy que fue un temblor y salimos todos corriendo. Entonces son situaciones externas que exacerban ya de por sí el estado emocional vulnerable en el que nos encontramos toda la sociedad, más otras situaciones que están pasando, todo lo que se viene, etcétera. Entonces, debemos de tener en cuenta que la familia es el pilar más importante de la formación de los niños. La familia nos determina, la familia nos hace seres oscuros o nos hace seres brillantes. Esa familia nos va a preparar a esos niños para tener los recursos para enfrentar cualquier situación estresante o inclusive para que saque a flote todas sus habilidades, todas sus capacidades para hacer frente, o todo lo contrario, va a romper o va a minimizar o va de alguna manera a limitar a ese niño o a esa niña. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Hablar de qué es lo que está pasando a nivel emocional en los niños, pues es mucho hablar de qué está pasando con nosotros los adultos, con los padres que están conviviendo todo el día, sumado a todas las situaciones que se dejan venir. Vamos a ir hablando un poco de todos estos sentimientos, de todas estas emociones, y vamos a empezar con esta que es una emoción que sale mucho, que aparece mucho, que es la frustración. En esta frustración debemos de tomar en cuenta que el confinamiento y la pérdida de una rutina habitual a la que el niño ya estaba acostumbrado, ir a la escuela, hacer todas sus actividades, la pérdida inclusive del contacto social, del contacto físico que tenía con sus amigos, con su maestra, inclusive con sus vecinos, pues ha sido mermada. Todo esto pues obviamente genera frustración. Esa frustración
se exacerba no poder participar en todas esas actividades habituales. Y pues bueno, ¿cómo vamos a ahora? Antes hacían actividades como ir a comprar cosas, participar en actividades divertidas, ir al cine. Ahora no, ahora todas esas conductas, todas esas actividades se han visto limitadas y bueno, pues esta situación va a provocar esa sensación en los niños de la pérdida de la libertad. Es importante tener en cuenta que esto va a generar en el niño pues pensamientos como no puedo hacer como estos que ponemos aquí, no puedo hacer lo que hago siempre, no puedo jugar con mis amigos, quiero salir y no puedo, quiero tener ciertas actividades y no se dan. Frente a toda esta situación que es novedosa, estamos obligados, pues los adultos, a ser pacientes, a generar nuevos hábitos en la situación familiar con los niños para que esta pues sea más llevadero, ¿no? Es importante tomar en cuenta también que si nosotros los adultos estamos frustrados por todo lo que está pasando, pues es lógico que ellos también estén frustrados. Así que es una de las emociones que debemos de considerar. Otra emoción no menos importante y sí muy frecuente es precisamente el enojo. Suele ocurrir cuando experimentamos esa sensación de que está ocurriendo un hecho injusto, ¿no? Los niños pues pueden tener pensamientos como el tipo de no me dejan salir, yo me porto bien, ya terminé mi tarea, no me llevan al parque, no puedo hacer nada. Entonces viene, después de la frustración, inmediatamente surge el enojo, ¿no? Ese enojo se puede manifestar de diferentes conductas de rebeldía, conductas de violencia, de agresividad, generar pleitos entre ellos. Entonces, es muy importante estar al pendiente de este tipo de conductas para poder de alguna manera contenerlas, para redirigirlas hacia otro tipo de eventos más productivos, más armónicos. Pero ¿qué pasa si nosotros como adultos también caemos en este enojo? Y no solo eso, sino que llegamos a casa o estamos ya hartos de estar en casa, o sea, los que salen de casa llegan a casa, los que están en casa están hartos de estar en casa, y despliegan todo este enojo sobre pues el ambiente. Entonces es importante también tomar en cuenta que lo que se está generando va a repercutir en cada uno de los miembros de la familia. Entonces, por eso no podemos separar, es que esto nada más le pasa a los niños. No, lo que le está pasando a los niños es un reflejo de lo que está pasando en la familia, de lo que está pasando con los padres y por lo tanto con los adultos con los que el niño convive. Otra de las emociones, de las situaciones que están pasando con esta situación, pues es la desorganización en la que se ven envueltos los pequeños, ¿no? ¿Por qué una desorganización? Porque, bueno, pues el hecho de no tener esa rutina a la que ellos estaban acostumbrados es un factor que desorganiza nuestra estructura, nuestro ritmo de vida, ya que perdemos esa sensación de control. Es importante recordar la capacidad que tenemos para reorganizar una nueva rutina, y no solo tenemos que recordarlo, es importante implementarlo. Cuando empezamos a dejar que esos pequeños se levanten a la hora que quieran, vean la televisión todo el día, coman en cama, no se levanten a hacer otro tipo de actividades, pues estamos promoviendo que haya una desorganización. Y esa desorganización que se está percibiendo con los pequeños, pues es un reflejo de la desorganización que se está viviendo a nivel familiar, ¿no? Entonces, no podemos permitir que esta desorganización se manifieste en todas las áreas
de la vida del pequeño, tenemos que ayudarlo. ¿De qué manera? Pues reestructurando la rutina, implementando actividades nuevas, fáciles, sencillas, divertidas, que puedan de alguna manera darle estructura a la vida del pequeño. Hay que pensar que, bueno, ahora se viene una situación en que ya actualmente ya no están tomando clases. Muchas escuelas estaban tomando clases en línea o por televisión. Ahora pues ya entraron en un periodo de vacaciones y esto pues exacerba esta desorganización que viene a generar pues muchos conflictos en los pequeños, ¿no? Otra de las sentimientos que pueden pasar por nuestros niños pues es el aburrimiento. Ese aburrimiento, pues gracias a ese aislamiento se provoca que nuestra posibilidad de vincularnos para compartir tiempo con otras personas se reduzca significativamente, y más con aquellos niños que conviven con puros adultos, que no tienen hermanos. Entonces, todas esas actividades de ocio y de esparcimiento que se tenían como parte de la vida, pues se han disminuido significativamente. En este sentido, pueden aparecer pensamientos como ¿ahora qué hago? ¿Cuándo podré salir a divertirme? Generando pues este aburrimiento. El aburrimiento es un sentimiento preliminar a la frustración, preliminar al enojo. Por lo tanto, necesitamos utilizar nuevas alternativas para que nuestros niños se puedan comunicar, pues ya sea a través de los medios digitales, con sus compañeros, con otras personas. También es importante tener un control de estas tecnologías. No podemos dejar que estén jugando todo el día, que estén totalmente metidos en esta situación de sentirse pues casi esclavos de estar jugando videojuegos, sino también tenemos que ponerlos en contacto con otros niños, con otras personas, para que ese contacto humano pues prevalezca de alguna manera. Hay que tener presente que es una situación transitoria y que la conducta de respetar las indicaciones es en sí misma una acción muy valiosa para que tanto los niños, la familia como la comunidad, pues podamos contar con pues lo más posible, tener controlado esta situación del COVID. Otro de los sentimientos que puede o que va a aparecer en nuestros niños es este sentimiento de tristeza. Esa tristeza es el resultado de la pérdida de muchas de sus actividades, pérdida de inclusive el contacto con sus amigos, con su maestra. Es el resultado de la ruptura de esa rutina. También obviamente se agrava con el aislamiento y puede tener pues algún tipo de conductas negativas que van a afectar a nuestros niños. Además, si empezamos a tener noticias negativas, noticias de pérdida, obviamente esta tristeza se va a exacerbar. Pueden aparecer todo tipo de pensamientos como no tengo ganas de hacer nada, no quiero hacer nada, porque pues obviamente nos estamos refiriendo a todas esas pérdidas que hemos ido teniendo a lo largo de este encierro. Es importante que los padres o los adultos que están conviviendo con los niños no dejen de hablar de estos sentimientos, se den un tiempo, se den un espacio para poder escucharlos, para poder entender lo que está pasando con ellos. Muchas veces los mismos adultos no sabemos qué estamos sintiendo. Imaginen, los niños no tienen tan claro lo que están sintiendo. Entonces también es importante ayudarlos a descubrir qué es lo que ellos están sintiendo y ayudarles a tener una explicación de por qué están sintiendo eso que están sintiendo. Esto pues es una tarea que, si bien los adultos estamos insertos también en un mar de emociones
desde positivas hasta negativas, o se exacerban dependiendo de todas las noticias que estén alrededor de nosotros, pero la tarea de guiar a los niños es algo primordial. No podemos dejarla de lado, no podemos decir, bueno, no, esto no está pasando, y nada más tomar en cuenta lo que los adultos estamos viviendo. Es importante por ahí, como un foco rojo, entender que los niños están también, esta parte del encierro, esta parte de esta pandemia también les está impactando, sobre todo en su salud mental. Otro de los sentimientos que se va a exacerbar con este encierro, pues son los sentimientos de soledad. ¿Por qué? Pues esa falta de vinculación con otros niños va a provocar esa sensación de soledad. Y como decíamos, bueno, esos niños que aparte no tienen hermanos, no tienen primos, no hay otros niños cerca de ellos, pues obviamente se agrava este sentimiento. Pueden aparecer estos pensamientos como me siento solo, ¿qué hago si me pasa algo? Pero también hay un sentimiento muy fuerte con respecto a la familia, ¿no? O sea, ¿qué pasa si le pasa algo a mi mamá o le pasa algo a mi papá? Es importante tomar en cuenta todo esto que está pasando, que es la misma situación, que puede ser posible ayudarlos a establecer nuevas formas para vincularlos a través de los medios virtuales, con sus mismos amigos, inclusive hasta con su maestra, con sus primos, con su familia, para que él pueda recuperar de alguna manera, aunque sea parcial, ese contacto con los seres humanos, ¿no? Otra de los sentimientos que es importante tomar en cuenta es esa sensación de encierro que, bueno, creo que la sociedad, no nada más los niños, todos en general, pues ya estamos así como que ya por favor, la gente quiere salir, quiere incorporarse, mucho por obviamente tener el contacto con la sociedad, pero también mucho por recuperar las actividades laborales y económicas de la sociedad, ¿no? La población como tal. Pero pues esta sensación de encierro puede hacer sentir a nuestros niños agobiados. Si bien cuando empezó esta situación de aislamiento, estamos hablando por ahí de marzo, y pensábamos, bueno, ya en abril ya todas las cosas van a pasar, ya en mayo, ya estamos a mediados de junio, y todavía pues no hay una visión clara de para cuándo se va a concluir este encierro. Entonces, entre más largo es el periodo de encierro, obviamente se exacerban todo este tipo de sensaciones, de sentimientos, no nada más en los adultos, obviamente en los niños, que son un reflejo de lo que está pasando con los adultos, y manejarla puede ser inclusive una de las situaciones, creo yo, más difíciles. También es importante considerar que después de este encierro, el incorporarnos nuevamente a nuestras actividades va a traer consecuencias, todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Inclusive hasta desarrollo de estrés postraumático, o algún tipo de trastorno de ansiedad, algún tipo de trastorno algún trastorno depresivo. Y bueno, pues es importante tomarlo en cuenta, porque pues se tiene que atender, se tiene que hacer algo para ayudar o minimizar los estragos que esta situación está dejando, ¿no? Otra de los sentimientos más fuertes que se están generando, pues es la ansiedad. Hay que entender que la ansiedad pues es un sentimiento, es un trastorno que viene del miedo. El miedo a que hay ideas, la mayor parte de nuestros miedos son irracionales, es decir, no tienen un fundamento de por qué tenemos ese miedo, pero que se generan en nuestra manera de pensar. Hay
mal hábito en nuestros pensamientos y empezamos a pensar cosas catastróficas, cosas que no van a pasar, pero que al estarlas de manera reiterativa pensando sistemáticamente nos va enfermando nuestra mente hasta generarse un trastorno de ansiedad. La ansiedad no aparece porque sí, no es que yo estoy allí, llega y la ansiedad y ya me agarra, simplemente así como si nada, no. Es todo un proceso de deterioro en donde el generar pensamientos destructivos, el generar pensamientos de preocupación, va rompiendo mi estabilidad emocional. Entonces, es importante porque, bueno, el niño, nuestros niños, ellos no van a tener claro, es que tengo ahorita ansiedad. Nuestros niños solo se empiezan a sentir mal. Nuestros niños solo empiezan a sentir que algo está pasando con ellos, que no están tranquilos, les dan ganas de llorar, de gritar, hacen berrinche por cualquier cosa. Entonces, es importante entender eso. Muchas veces su conducta no es porque ellos quieran comportarse de esa manera disruptiva o de esa manera caótica, es el resultado de lo que están sintiendo y que al ser pequeños no tienen claro qué está pasando, solo sienten. Pero pues allí están los adultos, está mamá, está papá, que tienen que ayudarlos a entender lo que están sintiendo, a contenerlos, a darles alternativas para que puedan sacar esta ansiedad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mamás y papá están más ansiosos que los niños? Pues obviamente es una situación caótica que se genera dentro de la familia, ¿no? Dentro de las conductas que más aparecen, pues obviamente es la pérdida de sueño, empezamos a tener insomnio, pero también los niños empiezan a dejar de dormir, hay un retroceso, si por ejemplo había niños que ya iban a hacer pipí bien al baño, pues ahora empiezan otra vez a hacerse pipí en la cama, o empiezan a dejar de comer, o empiezan a morderse las uñas, inclusive hasta arrancarse el pelo. Entonces, es uno de las situaciones que debemos de tener muy en cuenta y tener muy vigilados a los niños para poder ayudarlos de manera asertiva y en el momento óptimo. También es importante considerar que sería necesario visitar a un especialista para que pudiera tanto guiarnos a los padres como a los niños, poder apoyar a los niños en este proceso, ¿no? No es algo así como que muy fácil, a veces es complicado entender qué está pasando con ellos y muchas veces pensamos que pues es berrinche o que es un mal comportamiento y no es así. Otra de los sentimientos que aparecen y que, bueno, es importante tomar en cuenta es esta ambivalencia. Primero como esa sensación de, qué bueno que estoy en casa, o inclusive también para los mismos adultos, ¿no? Qué bueno que estoy en casa o que estoy trabajando desde casa, pero pues ya empieza a pasar el tiempo, empiezan a correr los días, empiezan a correr los meses y obviamente viene otro sentimiento que puede ser cualquiera de los que acabamos de mencionar. Ambivalencia quiere decir que son dos sentimientos o más al mismo tiempo. Si bien hay un gusto por estar a lo mejor en casa, pero también hay una cierta frustración porque tampoco puedo hacer lo que yo quiera, ni tampoco puedo salir y hacer todo lo que antes hacía, ¿no? Entonces, por eso se habla de esta ambivalencia y es difícil porque el querer entender inclusive cómo nos sentimos los adultos es complicado, ¿no? Puede ser que nuestros niños en un momento, en la mañana, estén muy bien, estén contentos y en la tarde estén mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esos cambios? ¿Por qué su estado de ánimo se altera de esta manera?
pues es normal, es parte de lo que estamos viviendo. Más que normal, es común, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viviendo. Bueno, pues si hay niños en casa, vamos a hablar de algunas sugerencias, algunos consejos, ¿no? El primero, bueno, pues es explicarles de forma tranquila lo que está ocurriendo. Mostrar ante ellos una actitud de tranquilidad y de seguridad. Si los niños nos ven angustiados, estresados, si nos la pasamos viendo las noticias, si estamos al pendiente de todas las situaciones que se publican y que, bueno, muchas son muy alarmantes, pues obviamente esa es la sensación que se le va a quedar a nuestros niños. Y ante nada tenemos o somos responsables de cuidar no nada más nuestro bienestar emocional, sino también el bienestar emocional de ellos. Otro de los consejos o de las sugerencias para esta situación, pues es planificar una rutina para ellos, sobre todo en este momento en que estamos o que los niños están ya en un periodo de vacaciones. Si tienen edad para ellos, también podríamos hacer que ellos participen, que ellos mismos diseñen su rutina. Una rutina en donde haya actividades, en donde gasten energía, en donde tengan tiempo para ver televisión, para jugar videojuegos, pero también para convivir con los mismos miembros de la familia, ¿no? Otra sugerencia es precisamente esto, limitar el tiempo que dedican los niños a las nuevas tecnologías. Si bien a ellos les encanta jugar videojuegos y estar metidos en todas estas situaciones de las redes sociales y del internet, pues es importante tener un tiempo limitado, establecido desde el principio y que se debe de respetar para que nuestros niños puedan disfrutar de un equilibrio en sus emociones. Otra sugerencia es realizar actividades con ellos. Es un excelente momento dentro de las cosas positivas que podemos observar o que podríamos disfrutar dentro de esta situación de encierro, pues es que tenemos tiempo para realizar actividades con ellos, actividades manuales, juegos de mesa, pintar, correr, hacer lo que otras actividades que en otros momentos no es tan fácil hacer por la cantidad de actividades que muchos padres están insertos, ¿no? Otra sugerencia, pues, es normalizar lo que ellos pueden sentir. Yo les decía hace rato, hay que ayudarlos a entender lo que están sintiendo, porque si nosotros como adultos muchas veces no tenemos claro lo que estamos sintiendo, pues ellos tampoco. Entonces, hay que enseñarles que esto lo que sientes es miedo, esto que estás sintiendo es frustración, esto que estás sintiendo es enojo, para que también ellos puedan o vayan creciendo dentro del conocimiento de sus propias emociones. Otra situación, otro consejo es establecer, si es necesario, horarios para usar los espacios en casa. Esto se aplica mucho, sobre todo en aquellos hogares en donde son pequeños o el espacio es muy reducido. Es importante también respetar esos espacios de cada uno de los miembros de la familia para que la convivencia sea más armónica, sea mucho más placentera, ya dentro de lo difícil que ya de por sí es. Entonces, sería bueno hacer ese tipo de horarios. Otra sugerencia, pues, sería fomentar en la familia, nos ayudamos entre todos. Es decir, todas las actividades, inclusive los de la casa, pues apoyarnos, a involucrar a los niños
a que empiecen a trabajar dentro de las cuestiones del hogar. Es parte hacerlos partícipes de todas las actividades que se llevan a casa, dentro de la casa, ¿no? Otra sugerencia es dar valor al hecho de quedarse en casa como tal. Y ese valor, pues es que estamos salvando vidas al evitar que este virus se propague o inclusive salvar nuestra propia vida, ¿no? De evitar que nos podamos contagiar o que podamos contagiar a otros, a nuestros seres queridos. Este elevado nivel de incertidumbre al que nos estamos enfrentando, pues tiende a ser una amenaza nueva, desconocida. Esta pandemia del COVID-19 en la que estamos viviendo, pues dispara todos estos sentimientos, todos estos pensamientos, no nada más en nuestros niños, sino en toda la población. Sin embargo, pues es importante tenerlos en cuenta, conocerlos, saber diseñar alternativas para poder atenderlos. Durante los brotes de esta enfermedad infecciosa, pues es importante este aislamiento y es, por lo tanto, el que los niños, explicarle a los niños de por qué es el aislamiento, no es algo impuesto porque sí, sino que tiene un fin, tiene un objetivo, es una medida preventiva necesaria y que no va a ser para siempre, sino es un proceso. Este encierro terminará siendo un estresor si no sabemos enfrentarlo de la manera más adecuada, si no trabajamos con nuestros niños para que ellos construir un ambiente de armonía, un ambiente que fortalezca todas esas herramientas que tienen para enfrentar cada uno de estos estresores, pues es una responsabilidad de los padres. El no hacerlo, pues vamos a quedar en deuda con ellos. Por eso es tan importante no nada más pensar en lo que estamos pasando, que ya de por sí es muy complicado, sino en esta responsabilidad inminente que es los niños, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco que me hayan dado este espacio y si ustedes tienen alguna duda, si quieren aclarar algo o que abordemos algo un poco más profundo, pues con todo gusto estoy para servirles. Gracias, maestra Connie Reyes. Sí tenemos algunas preguntas. Gustavo dice, ¿cómo podemos identificar los síntomas de ansiedad en los niños y cómo podemos ayudarlos? Bueno, los síntomas de ansiedad, acuérdense que la ansiedad es miedo. Los síntomas que vamos a detectar en ellos principalmente es, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que cada niño lo va a manifestar de diferente manera, pero el llanto, el no querer hacer las cosas, inclusive si se da un trastorno ya más profundo, puede ser que haya retrocesos en ciertas etapas, como decíamos, puede empezarse a hacer pipí en la cama, o puede dejar de comer, o no se quiere dormir, o quiere dormir con los padres. O sea, todas los comportamientos que reflejan miedo son un indicativo de que hay una ansiedad y debemos de acudir con un especialista para que evalúe si esa ansiedad puede ser manejable dentro de un espacio terapéutico o inclusive tenga que ser pues manejado de otra manera a nivel farmacológico. No va a depender de mucho del nivel en el cual se está presentando esta ansiedad. No te escucho. Gracias, maestra. También Felipe y Jenny pregunta, ¿cómo liderar con sus emociones que tienen entre hermanos? Pues ahora conviven todo el día y hay veces que no se soportan. Sí, ese es otro problema
o en otra situación que aparece dentro de las familias. Hablábamos dentro de una de las sugerencias en donde decíamos que es importante establecer espacios y establecer rutinas, ¿no? Ese establecer espacios es pues las recámaras de cada uno de los niños, el espacio de convivencia que puede ser la sala de televisión o el mismo jardín, establecer esos acuerdos de respeto entre la familia. Tenemos que pensar que si nosotros no hemos implementado en la familia, como antes de esta situación de encierro, una dinámica de respeto, una dinámica de aceptación entre los miembros de la familia, el encierro termina exacerbando todas estas situaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues es un buen momento para trabajar con nuestros niños este sentimiento de respeto hacia cada uno de sus hermanos, de cooperación, de reencuentro, de reconciliación. Y se puede hacer de muchísimas maneras, desde juegos en donde los integre y en donde vaya cada uno tomando un papel como, por ejemplo, ahora tú pones el juego, ahora tú pones las reglas, y todos se van acoplando a lo que es al turno que está en ese momento. Esto nos ayuda a entender que el mundo, acuérdense que a los niños, educar a los niños es educarlos para la vida, ¿no? A veces a los adultos se nos olvida eso. Pensamos que los queremos educar para que se porten bien, para que tengan buenas calificaciones, para que digan, ay, qué buena mamá o qué buen papá. Y no, ese no es el objetivo. A los niños hay que educarlos para la vida porque ellos en algún momento van a ser adolescentes, en un momento van a ser adultos y en la vida está llena de reglas, está llena de normas y si no fuimos capaces de enseñarles en casa ese respeto, menos van a salir a respetar afuera en la sociedad. Por eso es tan importante el desarrollar en ellos valores como estos, como el de la aceptación, el de la tolerancia, el del respeto, el de la convivencia, el de la ayuda mutua, ¿no? La hermandad entre hermanos, el apoyo, la unión. Es algo que son valores que se fomentan en casa y si en casa no se dan, pues salimos a la sociedad casi desprotegidos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, hay que jugar con ellos y hay que ir implementando todos estos valores. Muy bien, doctora. También tenemos otro comentario de Irma Rivera. Dice, menciona que no es recomendable que pasen mucho tiempo en los celulares o la tablet. ¿Cuáles serían las consecuencias si pasan mucho tiempo? Bueno, acuérdense que nosotros nos podemos obsesionar casi con todo, ¿no? Y podemos generar dependencias. Si bien los adultos se manifiestan mucho con dependencias pues a sustancias pues como la coca, como etcétera, un sinfín de estupefacientes, pues en nuestros niños se van a hacer adictos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a este tipo de videojuegos y dañan su vida, dañan su estabilidad emocional, porque entonces prefieren estar más jugados que en el hoy y en el ahora. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños a vivir en el hoy y en el ahora, estar viviendo, conviviendo con los seres humanos, a enseñarlos a comunicarse, a negociar, a hacer todo este tipo de actividades que, bueno, pues lo tenemos que hacer en la sociedad. Y si los tenemos metidos en una tablet las 24 horas, bueno, 12 horas del día, pues entonces, ¿en dónde está el tiempo en donde ellos van a desarrollar todas estas habilidades sociales indispensables para poder, pues,
convivir, para poder estar en una sociedad como la que estamos, ¿no? Si nuestro niño, si nuestra niña está inserto en estos dispositivos, le estamos restando habilidades, le estamos quitando la posibilidad de que desarrolle todas estas habilidades que en un futuro van a ser esenciales y van a marcar la diferencia de un adulto que puede incorporarse a un medio social, a un medio laboral, a un medio sentimental, etcétera, ¿no? Entonces, sí, las secuelas, las consecuencias, pues van a ser visibles, lo vamos a ver, y es el limitar todas estas capacidades de nuestros niños, ¿no? Si bien desarrollan otras, claro que sí, se hacen hábiles en otras, en otras áreas, pero esta que es tan importante para integrarnos a la sociedad, pues se pierde o se merma de alguna manera, ¿no? Gracias, maestra Connie. También Ivette nos pregunta, ¿algunas recomendaciones para apoyar a los adolescentes a expresar de manera asertiva sus emociones? Hay que tener en cuenta que la adolescencia, por eso se llama adolescencia, ¿no? Pues adolecen de muchas cosas nuestros jóvenes en ese momento. Y en ese adolecer, pues inclusive hasta ni ellos mismos saben lo que sienten, ni siquiera saben lo que está pasando, se sienten conflictuados con todos los cambios vertiginosos que están llegando a su vida. ¿Cómo ayudarlos? Fíjense que es una tarea, si no difícil, pero sí importante, porque para que podamos acercarnos a ellos, primero tenemos que conocernos a nosotros. Tenemos que saber qué está pasando con nosotros para poder entender qué está pasando con ellos. ¿Cómo hacerle? Pues hay que platicar. Y lo difícil es que no todos los jóvenes quieren hablar. Es una etapa en donde también se aíslan, en donde les preguntas si no quieren compartir, no quieren escuchar. Entonces, hay desde poder buscar una ayuda psicológica que vaya guiando al joven. Es muy interesante ver cómo en el espacio terapéutico el joven se abre, el joven habla, tal vez porque no está una persona que, como una mamá, como un papá, sino es una persona ajena a su vida y él puede entonces expresar muchas de sus dudas o de las situaciones que como él interpreta el mundo. Entonces, una alternativa es buscar ayuda psicológica. Otra es, si el joven habla, si el joven está dispuesto, darle un espacio, darle un tiempo, escucharlo, ayudarlo a desmarañar todo lo que siente, ¿no? Y ayudarle a explicar a él mismo por qué siente lo que está sintiendo. También eso es muy importante, que él entienda por qué está sintiendo eso, y también que es transitorio, que es un proceso de vida y que va a llegar un momento en que todo esto se va a armonizar, que los cambios, así como están llegando, pues van a llevarlo a una estabilidad o a una armonía, pero que es un proceso de vida, ¿eh? Gracias, maestra Connie. También Luisa nos pregunta, ¿qué actividades recomienda hacer con los niños en casa? Hay inclusive, si ustedes se meten a internet, hay manuales de ejercicios para hacer con los niños en casa. Hay desde cuestiones manuales, así, todo lo que se les ocurra, desde hacer algo con este cartón que hay aquí o con esta tela que hay acá, hasta juegos, los clásicos que tenemos, los juegos de mesa, ¿no? No sé, tal vez yo tengo un manual que está, es español, pero está muy bien redactado. Si a alguien le interesa, lo podemos subir, Moni, sí, ¿verdad? Lo podemos subir a la página para que lo puedan descargar y
trae muchísimas actividades para los padres que pueden implementar con sus hijos que están ahorita en este encierro, ¿no? Sí, maestra, que nos envíen un mensaje y les mandamos el manual que nos comenta. Claro que sí. También nos pregunta May García, ¿cómo identificar si están comiendo de más debido a la ansiedad que les provoca el encierro? Sí, también esa es otra de las conductas que puede aparecer, el comer de más. Para eso, lo que tenemos que hacer es establecer esa rutina, no nada más en sus actividades, sino también en sus horarios. Uno de los errores que yo he escuchado aquí en el consultorio, en los que han caído muchos padres, es que esta desorganización, bueno, lo dejo que desayune a la hora que sea, que coma a la hora que sea, que cene a la hora que sea. No, se tiene que establecer una rutina, se tiene que establecer un horario para desayunar y desayunar en el comedor. No puede desayunar en su cuarto porque eso aumenta ese caos que ya de por sí existe. Y se tiene que haber una hora de la comida y tienen que reunirse la familia para comer. Y tiene que haber una hora de la cena, la merienda, en donde se tiene que establecer como una rutina en la familia, y obviamente solo se puede comer en esos horarios y con ciertas porciones como lo veníamos haciendo si antes de este encierro. No podemos modificar el hecho de que nosotros empecemos a permitir todo ese tipo de situaciones, pues estamos promoviendo, estamos generando en los niños que se lleve a esta situación. Obviamente, al abrirles el refrigerador y dejarles X golosinas, pues van a comer todo lo que encuentren, ¿no? Y si no era algo que a lo mejor vamos a pensar que son dos niños, uno quiere comer y el otro no, pero cuando ve a su hermano comer, pues tiende a comer, o sea, es algo que se va promoviendo, es un mal hábito que se va promoviendo entre ellos. Entonces, por eso es tan importante el establecer una rutina en todas las áreas, ¿no? De juego, de ver la televisión, de comida, de aseo también, de ordenar la casa, de bañarse, de lavarse los dientes, etcétera. O sea, allí sí los papás no pueden dejar rienda suelta a ver qué va a pasar, porque eso es lo que va a generar todo este caos dentro de el estilo de vida de los niños. También nos pregunta Nadia Ávila, ¿cómo se puede manejar la hipersensibilidad en los peques? Híjole, esta parte de la hipersensibilidad es importante porque ya cuando somos adultos, bueno, adolescentes, jóvenes, adultos, nos vamos dando cuenta que estos niños hipersensibles, casi la gran mayoría tienden a ser artistas, ¿no? Artistas de pintores, escritores, o sea, son personitas que tienen una alta capacidad de poder expresar sus sentimientos de diferente manera. Si nosotros desde ahorita los podemos identificar como hipersensibles, es importante empezar a guiarlos como un don, como algo que es muy bueno, no como una desventaja, no como una desventura, sino como un plus en su vida, algo que ellos tienen que aprender inclusive a manejar. Tenemos que considerar que esos niños hipersensibles sienten más, ven más cosas les hacen o los dañan o los lastiman, pero también es el mismo esfuerzo que se hace en este sentido, también es en positivo. Ese mismo esfuerzo que se hace en que los hagan sentir bien, felices, alegres, vamos, nada más es poder entender, el identificar ya como tal al niño como hipersensible es una súper ventaja, es el 50% del trabajo, el otro 50% del trabajo es
hasta nosotros mismos como adultos cambiar ese concepto de hipersensibilidad como de una desventaja a una gran ventaja que va a tener nuestro niño. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues allí sí es importante desde el lado de los papás aprenderlo, reconocerlo, entenderlo, buscar todas esas herramientas. Si no las tenemos a la mano, pues consultar con los especialistas. Y en su momento, si no podemos con el niño porque nos estamos yendo más en el área de lo negativo, de que llora mucho, hace demasiado berrinche, se enoja demasiado, pues entonces igual hay que llevarlo con un especialista, con un psicólogo, para que pueda apoyarlo, para que le enseñe a manejar esas emociones, para que le enseñe cómo poder direccionarlas de la manera más adecuada. O sea, va a depender de qué recurso es el que tiene establecido el niño para poder sacar esta hipersensibilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que el padre o la madre esté preparada en ese sentido. Gracias, maestra. También Luz Imelda nos pregunta, ¿cómo le hago entender que si estoy en casa pero tengo que trabajar? Bueno, dentro de esta parte de la rutina que decíamos que íbamos a establecer o que debemos establecer, también a ellos les vamos a poner un espacio para trabajar, ¿no? O sea, dentro de lo que decíamos, la sociedad te exige que tú tengas que trabajar, que tú tengas que hacer ciertas actividades para vivir. Ese aprendizaje, esa enseñanza, que es un aprendizaje para nuestros niños, se lo tenemos que transmitir. Entonces, el hacerle entender al niño esta parte, primero es como juego. Va a depender mucho de la edad que tenga nuestro niño. Si nuestro niño es muy pequeño, pues hasta en el mismo juego es, vamos a jugar a que yo trabajo, vamos a jugar a que tú trabajas, o si nuestro niño es un poco más grande, pues explicarle esta situación. Los niños son maravillosos, los niños aprenden muy rápido, los niños se recuperan muy rápido. Creo que el problema principal somos los adultos. El problema principal es mamá, papá, cómo están enfrentando cada una de estas situaciones. Me preguntaría primero a lo mejor, ¿qué pasa conmigo, mamá? Que se me hace difícil poner un límite a mi hijo cuando voy a trabajar. O sea, eso tendría que ser como una pregunta obligatoria de por qué yo no estoy pudiendo ponerle ese límite. O sea, ¿qué concepto tengo yo desde esa separación de ponerme a trabajar, ¿no? Entonces, generalmente aquí en el consultorio, cuando trabajamos con niños, es indispensable siempre trabajar con mamá o con papá, ¿no? O quien lo traiga a sesión. ¿Por qué? Porque aquí en el consultorio el niño va a estar 1 hora, pero en casa va a estar todo el tiempo con ese papá o con esa mamá. Y ese niño es el reflejo de lo que esa mamá o ese papá están viviendo en cada una de las situaciones de la vida. Entonces, el primer paso es, a ver, mamá, ¿qué estás haciendo para poder detectar, para poder identificar qué es lo que estamos haciendo de manera poco asertiva y poderlo modificar? Casi muy pocas veces el problema es el niño, casi siempre el problema somos los adultos, casi siempre el problema es la familia, ¿no? Como decíamos desde el inicio de la charla, la familia es la que nos determina, la familia es la que nos hace seres brillantes o nos hace seres oscuros o nos hace seres valientes, que enfrentamos cosas, o seres cobardes, ¿no? La familia nos determina si somos depresivos o si somos enojones o si somos dramáticos. Por todo eso es parte de lo que hemos venido aprendiendo dentro del hogar. Y si hay algo que modificar, pues eso se tiene que hacer dentro de la familia.
Pues, maestra, una última pregunta. ¿Qué técnicas podría recomendar o aplicar con los niños cuando hacen berrinche? Esta siempre me la preguntan los papás, ¿no? Podemos aplicar muchas técnicas, pero creo yo que lo más importante es la parte preventiva, es evitar que el niño llegue al berrinche. Pero voy a abordar esa parte después, comento esta pregunta tan específica. ¿Qué me está tratando de decir mi hijo con esa conducta? Es lo primero que me tengo que preguntar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué me está transmitiendo o qué me quiere dar a entender? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Enojo? O sea, yo tengo que entenderlo, porque si yo no entiendo qué está pasando con mi hijo, no voy a poder hacer nada. O haga lo que haga, lo voy a hacer mal, no va a tener ningún efecto. Entonces, tengo que entender qué está pasando, voy a ver la situación, qué me reclama, es lógico, es ilógico, o sea, voy a tener que hacer como un análisis de qué está reclamando el niño, qué está pidiendo a gritos el niño en ese momento. Esa es una. Una vez que ya tengo claro, tengo que entender que si yo no genero en él herramientas para poder enfrentar y afrontar eso que está reclamando, nadie lo va a hacer. Y va a ser algo que con lo que va a estar reiterativamente tropezándose. Y bueno, mientras esté conmigo, allí va a estar, pero cuando salga a la vida y salga a enfrentarse a la sociedad no va a ser tan sobreprotectora como lo es una mamá o es un papá, ¿no? Ahí va a ser rudo y con todo. Entonces, por eso es tan importante poder abordar el problema desde la raíz más que desde el síntoma. El síntoma es el berrinche. La raíz es cómo mi hijo está afrontando el miedo o cómo está afrontando el enojo, cómo está afrontando la tristeza. ¿Qué puedo hacer? Bueno, desde el clásico, que es muy, muy efectivo, es me voy. Si estamos en una recámara y se pone a tirar, a hacer, a gritonear, me salgo de la recámara y me voy. Claro que las primeras 2, 3 veces se va a exacerbar, va a ser así un gritonero a 2 o 3 veces más de lo que ya de por sí estaba. Pero cuando el niño entienda que al hacer ese berrinche no va a obtener absolutamente nada de lo que está demandando, va a dejar de hacerlo. Si yo cedo, pues entonces va a ser un círculo vicioso impresionante. Entonces, ya que él está tranquilo, pero cuando está tranquilo, le explico y le digo que no voy, que la siguiente vez que él se ponga así de alterado, me voy a ir. Siempre que él se altere de esa manera y que me falte el respeto y que gritone, así me voy a ir. Y entonces el niño lo va a entender y va a dejar de hacerlo. Pero si yo no lo cumplo, pues bueno, nos vamos a enrollar en una situación. El problema es que siempre nos enrollamos con el sentimiento, es decir, me engancho con el sentimiento, siempre estoy pensando que me duele gritarle, que me duele verlo, que me duele que llore, que me duele que se azote contra el piso. Entonces, al engancharme con la emoción del niño, no me permite que yo como adulto asertivo tome una acción correctiva buena. Entonces, allí es el problema. Yo debo de entender de alguna manera que estoy entrenando al niño. Y por muy terrible que se oiga esta palabra de entrenamiento, pero es lo que hacemos. Lo entrenamos para la vida, lo entrenamos en sus emociones, lo entrenamos en su capacidad de poder ser resiliente. Entonces, allí el trabajo es con el adulto también. Pues bueno, muchas gracias, doctora, por su participación. No, Moni, al contrario, yo agradezco a todos ustedes por haberme invitado y pues yo quedo a sus órdenes, a toda
todas las personas que quieran o que estén interesadas en algún tipo de ayuda psicológica para ustedes padres o sus niños, estoy para servirles. Mi número telefónico es 55 79 07 37 42. Estoy para servirles. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, que estén bien.